Esta es Cristiandad, luchando para que Cristo reine. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos en el cuarto domingo de Cuaresma y nos encontramos con un nuevo milagro de nuestro Señor Jesucristo, la multiplicación de los panes y de los peces. Cuarto domingo de Cuaresma, multiplicación de los panes, especialmente multiplicación de los panes, acompañada también de la multiplicación de los peces. Y este milagro es el único que narran los 4 evangelistas, y con razón, porque de los innumerables milagros del Señor pocos habrá, y acaso ninguno, que sugiera reflexiones tan provechosas. Y tal vez eso es lo que ha llevado a la Santa Iglesia a incorporar, a través de la Santa Liturgia, en este cuarto domingo de Cuaresma, para nuestra meditación, para nuestra edificación, este milagro. No es posible recogerlas aquí todas las enseñanzas, todas las reflexiones que podemos sacar, extraer de este milagro. Consideremos solamente cuán diferentes se muestran en él los pensamientos de los hombres y los pensamientos de Jesús. Una vez más, contrastados. Nuestros pobres pensamientos y los pensamientos de Dios, los pensamientos de Jesús. Ya antes del milagro, es instructivo ver cuán desorientados y alborotados andaban los mismos apóstoles. Al atardecer de aquel día se le acercaron los discípulos diciendo: el lugar está deshabitado, la hora es ya pasada. Despide pues a la gente para que vayan a los pueblos y se compren comida. Mas Jesús les dijo: no tienen por qué marcharse, dadle vosotros de comer. Y respondieron: ¿que les demos nosotros de comer? ¿Pero dónde lo vamos a comprar? Si 200 denarios no bastarían para dar un bocado a cada uno. ¿Que cuántos panes tenemos nosotros? Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y de 2 pescaditos. ¿Pero qué es esta miseria para tanta gente? Estas y otras semejantes serían las razones esgrimidas por los discípulos. Discurren por todas las hipótesis posibles, olvidando la única que iba a realizarse, es decir, el milagro. Como si nunca hubiesen presenciado un milagro de Jesús. Pues bien, tales suelen ser también nuestros pensamientos en los contratiempos, en los imprevistos e incluso anunciados: desorientación, alboroto, desconfianza, desánimo. Acudir a Dios, esperar en Dios es lo que no se nos ocurre, o lo último en que pensamos. Jesús, en tanto, ¿qué sentimientos tan contrarios abriga en su divino corazón? Ahora, como en aquella ocasión parecida, diría sin duda: no quiero despacharlos en ayunas, no sea cosa que desfallezcan en el camino. Pero este cuidado no enturbió en lo más mínimo la serenidad de su espíritu, ni disminuyó la calma de su corazón. Más aún, a juzgar por la narración de los evangelistas, casi parece que el Salvador se permitió una amable ironía sobre los apuros de los discípulos. ¿De dónde compraremos pan para que coma esta gente? Es que estaba seguro de sí y sabía que contaba con un poder ilimitado para satisfacer a la necesidad de aquella muchedumbre y a las exigencias de su propio corazón. Necesidades de la muchedumbre, exigencias de su propio corazón. Y para colmar esas necesidades y esas exigencias, Él contaba y cuenta, todavía hoy, con un poder infinito.
La consecuencia que debemos extraer de estas consideraciones es una confianza sin límites en la bondad ilimitada y en el poder igualmente inmenso de Jesucristo. Parece mentira y es, sin embargo, una triste realidad que, conociendo como conocemos esta bondad y este poder sin límites de Jesucristo, desconfiemos tan neciamente como desconfiamos. Y hay pocas cosas de que el hombre tenga tanta necesidad como de ensanchar su mezquino corazón con la confianza. Sí, ensanchar nuestro mezquino corazón con la confianza. Si queremos ahorrarnos muchas amarguras, muchas lágrimas estériles, creamos de una vez por todas en la caridad de Jesucristo y confiemos en el amor de su poderosísimo corazón. Dichoso el que sabe depositar, el que sabe sepultar en este corazón todas sus penas, todos sus temores, todas sus congojas. Aún más de relieve todavía aparece la diferencia entre los pensamientos de los hombres y los pensamientos de Jesucristo durante la realización del milagro y después de él. Lo que ya hemos dicho es antes del milagro. ¿Cuántos peces tenéis? ¿Qué es esto para tanta gente? Ahora viene la diferencia entre los pensamientos de los hombres y los pensamientos de Dios durante la realización del milagro y luego después del mismo. Los discípulos, que en un principio hemos visto andaban tan pesimistas, apenas vieron el estupendo milagro obrado por el Divino Maestro, salieron de sí por el entusiasmo. Lo que en la desolación andaban tan caídos, en la consolación perdieron toda medida. Refiere San Juan que aquella gran muchedumbre, saciada y atiborrada, viendo el prodigio que acababa de obrar el Salvador, quería esa turba arrebatarlo y llevárselo consigo a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, que ya estaba próxima, y allí proclamarle rey. Por lo que dicen los otros evangelistas, se deja entender fácilmente que los discípulos entraron de lleno en los descabellados pensamientos de la turba. Y no es juicio temerario pensar que ellos mismos los atizaron, y acaso que fueron ellos los primeros en insinuarlos y en esparcirlos. Y dice el Evangelio, inmediatamente obligó a los discípulos a subir a la barca e ir por delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar, y al atardecer estaba solo allí. Mas sea de esto lo que fuere, lo cierto es que unos y otros no supieron ver en el milagro otra cosa que una ocasión favorable para realizar sus ensueños e ilusiones desatinadas de prosperidad temporal y de grandeza terrena. Tanto la turba como los apóstoles, los discípulos, entraron en esos ensueños, en esas ilusiones, prosperidad temporal, grandeza terrena. ¿Cuántas veces hemos visto esta contraposición entre los pensamientos de los hombres y los pensamientos de Dios? Estaban estos hombres hundidos hasta los ojos en sus codicias y ambiciones terrenas. Cuán opuestos eran los pensamientos de Jesús. Mientras multiplicaba tan portentosamente el pan terreno, tenía puesto su pensamiento y su corazón en otro pan, el pan celestial, pan de vida eterna, pan de hijos, pan de ángeles, pan de Dios. Dice el Evangelio que estaba cerca la Pascua. En otra Pascua no lejana, la del año siguiente, Jesús, la noche antes de morir, había de instituir el sacramento de su amor, la Sagrada Eucaristía. Y por aquí vamos viendo la pedagogía de la Iglesia que nos va adentrando en el misterio del Jueves Santo, de la institución de la Eucaristía y del sacerdocio, al poner en este cuarto domingo de Cuaresma la multiplicación de los panes.
Era ahora, según todas las probabilidades, el jueves por la tarde. En la tarde de otro jueves iba a dar cumplimiento a lo que en sus amorosos designios era símbolo de otro sustento, ya no del cuerpo, sino del espíritu. Estos gestos, estos actos de alzar los ojos al cielo, dar gracias al Padre Celestial, bendecir el pan, partirlo y darlo a los discípulos, eran como un ensayo de lo que había de hacer el año siguiente y que se habría de perpetuar en su iglesia en memoria suya hasta la consumación de los siglos. ¿Cómo debió de apenarse el bondadoso maestro? Sí, cómo debió de apenarse este maestro bondadoso, cuando en medio de tan divinos pensamientos, frutos de su corazón, salieron las turbas y sus mismos discípulos con aquel desatino de querer llevárselo a Jerusalén para arrojar a los romanos de la fortaleza Antonia y establecer allí el reino de Dios. No entendieron la maravilla de los panes, porque tenían obcecado el corazón. Quiera el Señor iluminar el nuestro, para que entendamos mejor que los discípulos este prodigio de su poder y de su amor, y más aún aquel otro prodigio de los prodigios simbolizado en él, la Sagrada Eucaristía. Quiera el Señor iluminar nuestro corazón para que recibiendo este pan de vida eterna consigamos por él la íntima unión de nuestro corazón con el sacratísimo corazón de Jesús. Y así se cumplirá felizmente en nosotros lo que el mismo Señor se dignó prometernos, que así como Él vive de su Padre, así nosotros vivamos de Él y por Él. Porque ese alimento material es símbolo del alimento espiritual que necesitan nuestras almas. Y Jesús sacia también el hambre de verdad y la sed de justicia que necesitan, que sienten, que tienen nuestras almas. Y esto lo hace de diversas maneras, pues nos da el pan de la verdad, el pan de las lágrimas, el pan de la oración, el pan eucarístico y el pan de la eterna felicidad. Consideremos brevemente cada uno de estos panes. El pan de la verdad es el pan que nutre las almas, el pan de la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, recordamos hace 3 semanas apenas, dijo nuestro Señor al demonio en el desierto, no solo de pan vive el hombre. Sin ese pan las almas perecen en los áridos desiertos de la duda, de la indiferencia, de la incredulidad, pierden las fuerzas espirituales, se ven agitadas, arrastradas por los vicios, las concupiscencias, los errores, la ignorancia. Solo Jesús puede darles ese pan, el pan de la verdad. Él es la verdad, Él es el pan vivo bajado del cielo. Y a ese pan de la verdad se le suma el pan de las lágrimas. Y ese pan son las aflicciones que alimentan y fortalecen las almas que saben soportarlas con resignación. La tribulación es la fragua, donde se templa el espíritu. Pan de lágrimas también es el espíritu de compunción, de penitencia, que fortalece y que nutre las almas penitentes. Pan de la verdad, pan de las lágrimas, pan de la oración. Es la meditación asidua, ferviente, llena de unción de los misterios de la fe. Ese pan de la oración nutre la inteligencia, la voluntad, el corazón, toda la vida espiritual y sobrenatural. Y también el pan eucarístico, la Sagrada Eucaristía, que es el más excelente de todos. Luego de la multiplicación de los panes, hizo Jesús esta magnífica revelación y promesa respecto de la Sagrada Eucaristía, el pan eucarístico. En verdad os digo, Moisés no os dio el pan del cielo, es mi Padre quien os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da la vida al mundo. Soy yo el pan de vida.
quien viene a mí no tendrá más hambre, y quien cree en mí nunca más tendrá sed. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan, el vivo, el que bajó del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y por lo tanto el pan que yo daré es la carne mía para la vida del mundo. En verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis la sangre del mismo, no tendréis vida en vosotros. El que de mí come la carne y de mí bebe la sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Porque la carne mía verdaderamente es comida, y la sangre mía verdaderamente es bebida. El que de mí come la carne y de mí bebe la sangre, en mí permanece y yo en él. De la misma manera que yo, enviado por el Padre, viviente, vivo por el Padre, así el que me come vivirá también por mí. Este es el pan bajado del cielo. El que come de este pan vivirá eternamente. Lo tenemos en el Evangelio según San Juan. Releamos ese discurso en la sinagoga de Cafarnaúm, capítulo 6 de San Juan. Meditemos durante esta semana y, ¿por qué no?, también especialmente el Jueves Santo, meditemos este hermoso sermón en la sinagoga de Cafarnaúm, sermón del pan vivo bajado del cielo, sermón eucarístico. Y por último, el pan de la eterna felicidad. Es el pan con que se alimentan los bienaventurados en el cielo, es decir, la visión intuitiva de Dios. Pan de verdad es la suma verdad. Pan de bondad es la suma bondad. Pan de belleza es la suma belleza. Nutre Dios y diviniza. Y así, sentados en el banquete de la gloria, se nutren de Él eternamente los santos y los ángeles. Su alimento, el pan de la eterna felicidad. De este modo, entonces, por medio de su iglesia, a nosotros, que no tenemos recursos y estamos con tantas necesidades materiales y espirituales, Jesús sigue distribuyendo el pan espiritual, de la verdad, la palabra de Dios, sus divinas enseñanzas, así como por su providencia provee a nuestro sustento, como provee al sustento de todas sus criaturas. Nuestros recursos están en su mano amorosa, están en su bondad y en su misericordia. Como aquella muchedumbre, debemos seguir a Jesús, tener confianza en su bondad, agradecerle y proclamarle Rey de nuestros corazones. Él nos sigue enseñando, alimentando mediante la confianza que anima nuestra fe, que aumenta nuestro amor e inspira nuestro reconocimiento. Recibamos este don divino del alimento espiritual, sigamos a Jesús por Él solo, más allá de que opere o no opere milagros en nuestro favor. Y vayamos ya preparando la gran semana, la Semana Santa, y particularmente ese jueves eucarístico y sacerdotal, que es el Jueves Santo, en el cual vamos a considerar, a celebrar, a conmemorar, a recibir el pan vivo bajado del cielo, la Sagrada Eucaristía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esta es Cristiandad, luchando para que Cristo reine.